Marlene cerró todas las salidas de la casa por fuera. Escuché los candados, uno tras otro, cerrándose con ese sonido metálico que me heló la sangre. Dijo que era por seguridad, que volvería en 3 días. Yo estaba sentado en el sofá cuando empezó. Primero fue una sensación extraña en el estómago, después la cabeza me dio vueltas, las manos me temblaron. El olor. Había un olor dulzón en el aire que no debería estar ahí. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron bien. Fue entonces cuando lo vi. Evelyn, mi hijastra, la chica que llevaba 2 años en esa maldita silla de ruedas sin poder mover las piernas, se levantó. Se puso de pie como si nada. Corrió hacia la cocina con una velocidad que me dejó paralizado. Cerró la llave del gas con sus propias manos. Se volteó hacia mí, me miró directo los ojos y susurró con una voz que no le había escuchado en años. No grites. Por favor, no grites. Mamá quería matarte esta noche y si sabe que te salvé, nos mata a los dos. Todo lo que yo creía saber sobre mi vida se desmoronó en ese instante. Evelyn podía caminar. Evelyn podía correr. Y mi esposa acababa de intentar asesinarme. Pero déjame explicarte cómo llegamos hasta aquí, porque nada de esto tiene sentido si no conoces la historia completa. Hace 5 años me casé con Marlene. Yo era un hombre simple, trabajaba en una empresa de logística, ganaba bien, tenía una casa modesta pero cómoda en las afueras de la ciudad. Marlene apareció en mi vida como una luz después de años de soledad. Era hermosa, elegante, segura de sí misma, tenía una hija de 14 años llamada Evelyn. Una niña dulce, tímida, de ojos grandes que siempre parecía estar observando todo con cuidado. Me enamoré de las dos. Pensé que finalmente tendría la familia que siempre quise. Pensé que los años de comer solo, de volver a una casa vacía, de dormir en silencio habían terminado para siempre. Los primeros meses fueron perfectos. Marlene cocinaba esos platillos elaborados que me hacían sentir importante, especial. Evelyn me llamaba Renato con respeto, a veces sonreía cuando le contaba chistes malos en la cena. Yo trabajaba duro, llegaba a casa cansado pero feliz de saber que alguien me esperaba. Teníamos cenas juntos los domingos, veíamos películas los viernes por la noche, salíamos al parque cuando el clima era bueno. Una vida normal. Una vida que cualquier hombre desearía. Una vida que ahora entiendo que fue una mentira construida con paciencia y frialdad. Yo firmé un seguro de vida generoso cuando nos casamos. $300,000. Marlene insistió. Dijo que era lo responsable, que si algo me pasaba a ella y Evelyn necesitarían estar protegidas. Yo acepté sin pensarlo 2 veces porque me pareció un gesto de amor, de compromiso. ¡Qué idiota fui! ¡Qué ciego estuve durante todo ese tiempo! Ahora sé que ese fue el momento exacto en que mi esposa decidió cuánto valía mi muerte. Todo cambió hace 2 años. Una mañana escuchamos un grito terrible. Evelyn había caído por las escaleras. Yo estaba en el trabajo cuando Marlene me llamó histérica, llorando, diciéndome que viniera rápido al hospital. Cuando llegué, mi hijastra estaba en una camilla, pálida, con los ojos cerrados. Los médicos dijeron que había sufrido un trauma en la columna, que había perdido la movilidad de las piernas, que tal vez con terapia podría recuperarse pero que no había garantías. Marlene no se separó de ella ni un segundo. Lloraba todo el tiempo, se culpaba, decía que debió haber puesto alfombras antideslizantes en las escaleras, que debió haber sido más cuidadosa. Yo la consolaba, le decía que no era su culpa, que los accidentes pasan. La abrazaba mientras ella sollozaba contra mi pecho. Ahora sé que cada una de esas lágrimas era actuación pura. Cada sollozo era mentira. Cada palabra de culpa era veneno disfrazado de dolor. Evelyn volvió a casa en silla de ruedas. Nuestra vida cambió completamente. Marlene dejó su trabajo para cuidarla a tiempo completo. Yo trabajaba el doble para mantener a la familia, para pagar las terapias, los medicamentos, todo lo que Evelyn necesitaba. Mi hijastra se volvió silenciosa, ausente, como si algo dentro de ella se hubiera roto junto con su cuerpo. Ya no sonreía. Ya no hablaba mucho. Pasaba horas mirando por la ventana con esa expresión vacía que me partía el corazón. Yo intentaba animarla, le compraba libros, le ponía sus películas favoritas, pero nada funcionaba. Marlene decía que era normal, que Evelyn estaba deprimida, que necesitaba tiempo para aceptar su nueva realidad. Yo le creía. Le creía todo. Porque nunca imaginé que la mujer con la que compartía mi cama cada noche era capaz de destruir a su propia hija solo para controlarla. La rutina se volvió mecánica. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café,
desayunaba rápido y me iba al trabajo. Marlene se quedaba en casa con Evelyn, le daba sus medicamentos, la ayudaba a bañarse, a vestirse, a moverse de la silla a la cama. Por las noches yo llegaba cansado, cenábamos los tres en silencio, veíamos un poco de televisión y nos íbamos a dormir. Los fines de semana salíamos al parque, paseábamos con Evelyn en su silla. Todo parecía normal. Todo parecía triste pero aceptable. Una familia adaptándose a una tragedia. Eso era lo que yo veía. Lo que yo quería ver. Marlene viajaba a veces por trabajo. Consultorías cortas, 2 o 3 días. Siempre cerraba la casa con candados cuando se iba. Decía que era por seguridad, que con Evelyn en silla de ruedas no podíamos arriesgarnos a que entraran ladrones, que ella no podría defenderse, que yo trabajaba todo el día y la casa quedaba vulnerable. A mí me parecía exagerado, pero nunca dije nada. Marlene era así, controladora, obsesiva con los detalles. Yo pensaba que era su forma de lidiar con el miedo, con la culpa del accidente. Ahora entiendo que cada candado era parte del plan. Cada cerradura era una trampa preparándose para cerrarse sobre mí. Esa mañana Marlene se despidió como siempre. Un beso frío en la mejilla, una caricia rápida en mi hombro. Me dijo que volvería el jueves, que me portara bien, que cuidara de Evelyn. Yo le prometí que sí, que todo estaría bien. La vi salir con su maleta, escuché su coche alejarse. Después escuché los candados. 1, 2, 3, 4. El sonido del metal cerrándose afuera. Me asomé por la ventana y vi a Marlene asegurando el último candado en la reja exterior. Me saludó con la mano, sonrió. Esa sonrisa ahora me da escalofríos. Era la sonrisa de alguien que acaba de preparar una tumba y espera pacientemente a que caiga el cadáver. Pasé el día trabajando como siempre. Reuniones aburridas, llamadas interminables, papeles que firmar. Volví a casa a las 7 de la tarde. Evelyn estaba en la sala en su silla de ruedas mirando la televisión. Le pregunté si había comido, asintió sin mirarme. Preparé algo simple para la cena, pasta con salsa de tomate, nada elaborado. Comimos en silencio. Ella apenas tocó su plato. Yo tampoco tenía mucho apetito. El aire de la casa se sentía pesado esa noche, denso, como si algo invisible estuviera esperando el momento perfecto para manifestarse. A las 9 ayudé a Evelyn a llegar a su habitación. La cargué de la silla a la cama como hacía siempre. Era liviana, demasiado liviana. Marlene le daba tantos medicamentos que mi hijastra apenas comía. Le dije buenas noches, apagué la luz y cerré la puerta. Bajé a la sala, me senté en el sofá, encendí la televisión. Algún programa de noticias que no presté atención. Estaba cansado. Solo quería que pasaran los 3 días y Marlene volviera para que todo regresara a la normalidad. ¡Qué ironía! Yo deseando que mi asesina volviera a casa. Cerca de las 11 empecé a sentirme extraño. Primero fue un mareo leve, como cuando te levantas muy rápido. Después un peso en el estómago, una náusea sutil que subía por mi garganta. Pensé que tal vez la comida me había caído mal. Me froté los ojos. La sala daba vueltas suavemente. Me levanté para ir a la cocina a tomar agua, pero mis piernas temblaron. Tuve que sostenerme del respaldo del sofá. Fue entonces cuando lo percibí. Ese olor. Dulzón. Químico. Penetrante. Gas. Había gas en el aire. Mi cerebro intentó procesar la información, pero todo se movía tan lento. Miré hacia la cocina. Desde donde estaba no podía ver la estufa, pero el olor venía de ahí, sin duda. Intenté caminar, pero mis pies se enredaron. Caí de rodillas. El pánico empezó a trepar por mi pecho. Gas. La casa estaba llena de gas y todas las salidas estaban cerradas por fuera. Las ventanas. Las puertas. Los candados. Marlene nos había encerrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Mi mente no encontraba respuestas, solo miedo, solo esa certeza horrible de que algo estaba terriblemente mal. Intenté gritar el nombre de Evelyn, pero mi voz salió débil, quebrada. Tenía que llegar a la cocina. Tenía que cerrar el gas. Tenía que sacar a mi hijastra de aquí. Gateé por el piso de la sala. Cada movimiento era un esfuerzo inmenso. Mis brazos temblaban. Mi visión se nublaba. El olor era cada vez más fuerte, más denso. Sentía que mis pulmones se llenaban de algo tóxico, algo que me estaba matando lentamente. 3 metros. Solo 3 metros hasta la cocina. Pero parecían kilómetros. Mi cuerpo no respondía.
Mi mente gritaba que me moviera, pero mis músculos simplemente no obedecían. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un sonido que no tenía sentido. Pasos. Pasos rápidos bajando las escaleras. Levanté la cabeza, confundido, aturdido. Evelyn apareció en mi campo de visión, pero no en su silla de ruedas. Estaba de pie, caminando, corriendo. Mi hijastra, la chica que supuestamente no podía mover las piernas, cruzó la sala en segundos y entró a la cocina. Escuché el sonido de la llave del gas cerrándose. El silbido se detuvo. El olor seguía ahí, pero ya no empeoraba. Evelyn volvió corriendo hacia mí. Se arrodilló a mi lado. Sus manos agarraron mi cara. Sus ojos, esos ojos que habían estado muertos durante 2 años, ahora brillaban con urgencia, con miedo, con vida. Renato, susurró mi nombre con una intensidad que me atravesó. No grites. Por favor, no grites. Mamá quería matarte esta noche y si sabe que te salvé, nos mata a los dos. Las palabras entraron en mi cerebro, pero no tenían sentido. Nada tenía sentido. Evelyn estaba de pie. Evelyn podía caminar. Evelyn acababa de salvarme la vida. Y Marlene había intentado matarme. Mi esposa, la mujer con la que dormía cada noche. La mujer que cocinaba para mí, que me besaba en la mejilla cada mañana. Quería asesinarme. No entiendo, logré decir con voz ronca. No entiendo nada. Evelyn me ayudó a levantarme. Era fuerte, mucho más fuerte de lo que recordaba. Me llevó hasta el sofá, me sentó con cuidado. Corrió a abrir las ventanas, pero se detuvo en seco. Los candados. Todas estaban cerradas por fuera. Maldijo en voz baja, algo que nunca le había escuchado hacer. Fue al baño, trajo toallas mojadas, abrió la puerta del baño y la ventana pequeña del cuarto de lavado que Marlene había olvidado asegurar. El aire fresco empezó a entrar lentamente. Evelyn puso una de las toallas sobre mi cara. Respira, me ordenó. Despacio. Respira. Yo obedecí porque no sabía qué más hacer. Mi mundo se había volteado completamente. Cada certeza que tenía se había destruido en menos de 5 minutos. Respiré a través de la tela húmeda. Poco a poco mi cabeza empezó a aclararse. El mareo disminuyó. La náusea se calmó. Pero el miedo creció. El miedo de entender que alguien había planeado mi muerte con precisión. Alguien que conocía mis horarios, mis rutinas, mis debilidades. Evelyn se sentó frente a mí en la mesita de centro. Ya no parecía la niña quebrada que había sido durante 2 años. Parecía alguien diferente. Alguien despierto. Alguien que había estado fingiendo todo este tiempo. Tengo que contarte todo, dijo con voz temblorosa pero firme. Y tienes que prometerme que vas a actuar normal cuando ella vuelva. Si mamá sospecha algo, si se da cuenta de que sabes la verdad, va a intentarlo de nuevo y la próxima vez no voy a poder salvarte. Cuéntame, dije. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Cuéntame todo ahora. Evelyn respiró profundo. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero no las dejó caer. Nunca estuve paralítica, comenzó. Nunca hubo un accidente. Mamá me empujó por las escaleras, sí, pero yo no me lastimé tanto. Tuve moretones, un esguince, nada grave. Pero cuando llegamos al hospital ella sobornó a un médico amigo suyo. El doctor Elías, su hermano. Él falsificó los reportes. Dijo que mi columna estaba dañada. Dijo que no podría caminar. Y después mamá empezó a darme medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos?, pregunté aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Sedantes. Relajantes musculares. Cosas que me mantenían débil, confundida, medio dormida todo el tiempo. Al principio intenté resistirme, intenté decirle que yo estaba bien, que podía caminar, pero ella me amenazó. Dijo que si no cooperaba te iba a lastimar a ti. Dijo que haría que pareciera un accidente y nadie sospecharía de ella. Yo te quiero, Renato. Siempre fuiste bueno conmigo. No podía dejar que te hiciera daño. Sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho. Esta niña, esta chica de apenas 19 años, había sacrificado 2 años de su vida para protegerme. Había fingido estar paralítica, había soportado el encierro, la medicación, la pérdida de su libertad, todo para mantenerme vivo. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué Marlene quiere matarme? Evelyn me miró con una tristeza infinita. El seguro de vida. $300,000. Mamá tiene deudas que tú no conoces. Deudas de juego,
préstamos con gente peligrosa. Necesita ese dinero. Y yo soy su rehén para asegurarse de que nadie sospeche cuando tú mueras. Una viuda desconsolada con una hija discapacitada. Nadie cuestionaría su dolor. Nadie investigaría demasiado. Las palabras de Evelyn flotaban en el aire como cuchillos. Cada una cortaba más profundo que la anterior. Marlene tenía deudas. Marlene necesitaba dinero. Marlene había planeado mi muerte como quien planea unas vacaciones, con calma, con detalle, con paciencia. Y yo, idiota de mí, había firmado mi propia sentencia de muerte el día que puse mi nombre en ese seguro. Había pagado las primas religiosamente cada mes pensando que protegía a mi familia. ¡Qué irónico! Estaba financiando mi propio asesinato. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz sonaba hueca. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? Evelyn se frotó los brazos como si tuviera frío. Desde antes de casarse contigo. Yo escuché conversaciones que no debía escuchar. Mamá hablaba por teléfono con su hermano Elías. Decían que necesitaban encontrar a alguien con dinero, alguien solitario, alguien que fuera fácil de manipular. Tú apareciste como un regalo del cielo para ella. Un hombre bueno, trabajador, sin familia cercana, sin nadie que hiciera demasiadas preguntas si algo te pasaba. Perdóname, Renato. Debí haberte advertido desde el principio, pero yo era muy joven, tenía miedo, no sabía qué hacer. No es tu culpa, dije automáticamente, aunque mi cerebro todavía intentaba procesar todo. Nada de esto es tu culpa. Cuando mamá me empujó por las escaleras hace 2 años fue porque la confronté. Le dije que sabía de sus planes, que iba a contarte todo. Ella entró en pánico. Me empujó y después inventó toda esta farsa de la parálisis para mantenerme callada, para controlarme. El doctor Elías es su cómplice en todo. Él me receta los medicamentos, él firma los reportes médicos falsos, él se asegura de que mi historia sea creíble. Pensé en todas las veces que había llevado a Evelyn a sus citas médicas. El doctor Elías siempre era amable, profesional, preocupado. Revisaba a mi hijastra con cuidado, me explicaba con voz seria que la recuperación era lenta, que debíamos ser pacientes. Ese maldito bastardo. Ese hijo de puta estaba actuando todo el tiempo. Los 2 hermanos habían convertido mi vida en una obra de teatro macabra y yo había sido el único espectador que no se dio cuenta de que todo era falso. ¿Cómo descubriste lo del gas?, pregunté. ¿Cómo supiste que iba a pasar esta noche? Dejé de tomar los medicamentos hace 3 meses, confesó Evelyn. Fingía tragarlos pero los escondía debajo de la lengua y después los escupía cuando mamá no miraba. Al principio fue horrible. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a las drogas que tuve síntomas de abstinencia terribles. Temblores, sudor frío, náuseas. Pero lo hice en silencio, en mi habitación, cuando todos dormían. Poco a poco mi mente empezó a aclararse. Volví a ser yo misma. Y empecé a prestar atención. Se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala. Sus piernas funcionaban perfectamente. Era extraño verla moverse después de tanto tiempo. Escuché a mamá hablando con Elías la semana pasada. Decían que ya era tiempo, que habían esperado suficiente, que la oportunidad perfecta estaba llegando. Mamá dijo que iba a programar un viaje de trabajo, que iba a cerrar la casa por fuera como siempre hace, que iba a dejar el gas abierto en la cocina antes de irse. Un accidente doméstico. Nadie sospecharía. Un hombre solo en casa, cansado después del trabajo, tal vez se quedó dormido y no se dio cuenta de la fuga de gas. Trágico pero creíble. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exploté. ¿Por qué esperaste hasta el último momento? Porque necesitaba estar segura, respondió con lágrimas en los ojos. Necesitaba escucharlo claramente, sin la confusión de los medicamentos. Y necesitaba que tú lo vieras con tus propios ojos. Si yo simplemente te hubiera dicho que mamá quería matarte, habrías pensado que estaba loca, que los medicamentos me habían afectado el cerebro. Pero ahora lo sabes. Ahora tienes pruebas. El gas estaba abierto. Las salidas estaban cerradas. Esto no fue un accidente. Tenía razón. Si Evelyn hubiera venido a mí hace una semana diciendo que Marlene planeaba asesinarme, yo la habría llevado directamente con un psiquiatra. Habría pensado que la parálisis y el aislamiento la habían destrozado mentalmente. Nunca le habría creído. Pero ahora, después de sentir el gas llenando mis pulmones, después de casi morir en mi propia sala, no podía negar la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Llamamos a la policía. Denunciamos todo. Evelyn negó con la cabeza violentamente. No podemos.
No tenemos pruebas reales. Es mi palabra contra la de mamá y el doctor Elías. Ellos tienen documentos médicos, historiales clínicos, años de evidencia que respaldan su versión. Yo soy oficialmente una chica discapacitada con problemas mentales por la depresión. Nadie va a creerme. Y si acusamos a mamá sin pruebas sólidas, ella va a desaparecer la evidencia, va a inventar alguna historia y después va a encontrar otra forma de matarte. Una que no podré detener. Entonces, ¿qué sugieres? Dije sintiéndome completamente perdido. Tenemos que fingir, respondió Evelyn con una determinación que no esperaba. Tenemos que actuar como si nada hubiera pasado esta noche. Yo vuelvo a la silla de ruedas, vuelvo a ser la chica paralítica silenciosa. Tú sigues siendo el esposo obediente. Cuando mamá regrese el jueves, todo tiene que parecer normal. Ella va a buscar tu cuerpo. Va a esperar encontrarte muerto. Cuando te vea vivo va a entrar en shock, pero no va a poder decir nada sin delatarse. Va a tener que actuar sorprendida, aliviada de que estés bien. ¿Y después qué?, pregunté. Después reunimos pruebas. Grabamos conversaciones. Documentamos todo. Yo puedo fingir tomar los medicamentos mientras en realidad los guardo. Podemos instalar cámaras escondidas en la casa. Podemos hacer que mamá y Elías se confíen, que hablen libremente pensando que nadie los escucha. Y cuando tengamos suficiente evidencia, entonces vamos a la policía. Entonces los destruimos. Era un plan arriesgado. Un plan que requería actuar durante días, tal vez semanas, viviendo con una mujer que quería verme muerto. Comiendo en la misma mesa que mi asesina. Durmiendo en la misma cama que alguien que había cerrado las salidas de mi casa esperando que el gas me matara lentamente. La idea me aterraba. Pero Evelyn tenía razón. Sin pruebas concretas, sin evidencia irrefutable, Marlene saldría libre. Y si salía libre intentaría matarme de nuevo. La próxima vez con más cuidado. La próxima vez sin testigos. Está bien, acepté finalmente. Hagámoslo. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea, dijo Evelyn. Si en algún momento sientes que estás en peligro, si Marlene sospecha algo, si las cosas se ponen demasiado peligrosas, me lo dices inmediatamente. No voy a permitir que te lastimen por protegerme. Ya sacrificaste demasiado. Evelyn sonrió por primera vez en años. Era una sonrisa triste pero real. Trato hecho. Pasamos las siguientes horas preparándonos. Evelyn me enseñó dónde había escondido todos los medicamentos que había fingido tomar durante los últimos 3 meses. Una bolsa llena de pastillas detrás de un panel suelto en su closet. Evidencia de que había estado siendo medicada forzosamente. Hablamos sobre cómo actuaríamos cuando Marlene volviera. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cada reacción tenía que parecer genuina. Cerca de las 3 de la mañana, ayudé a Evelyn a volver a su habitación. La cargué como siempre hacía, aunque ahora sabía que ella podía caminar perfectamente. La acosté en su cama. Antes de irme ella agarró mi mano. Gracias por creerme, susurró. Gracias por no pensar que estoy loca. Gracias por salvarme la vida, respondí. Y perdóname por no darme cuenta antes de lo que estaba pasando. Cerré la puerta de su habitación y bajé a la sala. La casa todavía olía levemente a gas, aunque habíamos ventilado durante horas. Me senté en el sofá y miré el techo. Mi esposa había intentado asesinarme. Mi hijastra había fingido estar paralítica durante 2 años para protegerme. Mi vida entera era una mentira. Y ahora tenía que seguir viviendo esa mentira durante días más hasta que pudiéramos reunir las pruebas necesarias para destruir a Marlene. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá mirando las sombras moverse por las paredes, escuchando cada sonido de la casa como si fuera una amenaza. Cada crujido de la madera me hacía saltar. Cada ráfaga de viento contra las ventanas me ponía los nervios de punta. La casa que había sido mi refugio durante 5 años ahora se sentía como una trampa. Como una caja diseñada específicamente para asfixiarme. Pensé en Marlene durmiendo cómodamente en algún hotel, esperando la llamada que nunca llegaría. La llamada de la policía informándole que su esposo había muerto trágicamente por una fuga de gas. Imaginé su cara fingiendo sorpresa, fingiendo dolor, llorando lágrimas falsas mientras por dentro celebraba los $300,000 que estaban a punto de llegar a su cuenta bancaria. El amanecer llegó lentamente. Me levanté del sofá con el cuerpo adolorido, la cabeza pesada. Tenía que ir a trabajar. Tenía que actuar normal. Esa palabra se había vuelto mi mantra. Normal. Todo tiene que parecer normal.
Me duché con agua fría intentando despertar, intentando aclarar mi mente. Me vestí con la misma ropa de siempre, pantalón gris, camisa blanca. Me miré en el espejo del baño y casi no me reconocí. Mis ojos tenían una expresión diferente. Ya no era el hombre ingenuo que había sido 24 horas antes. Ahora era alguien que conocía la verdad. Alguien que había mirado a la muerte de frente y había sobrevivido por puro milagro. Bajé a preparar desayuno. Café, tostadas, huevos revueltos. La rutina automática me ayudaba a mantener la cordura. Escuché movimiento arriba. Evelyn bajando las escaleras. Pero no bajó caminando como anoche. Bajó en su silla de ruedas, usando el pequeño elevador que habíamos instalado hace 2 años. El sonido mecánico llenó la casa. Entró a la cocina y me miró. Sus ojos decían todo lo que sus palabras no podían. Estamos en esto juntos. Vamos a lograrlo. No te rindas. Buenos días, dije con voz neutral. Buenos días, respondió ella con esa voz apagada que había usado durante 2 años. La transformación era perfecta. Era nuevamente la chica quebrada, la víctima silenciosa. Si yo no hubiera visto lo que vi anoche jamás sospecharía que todo era actuación. Le serví desayuno. Comimos en silencio como siempre hacíamos. Lavé los platos. Le pregunté si necesitaba algo antes de irme al trabajo. Negó con la cabeza. Me despedí y salí de la casa. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Respiré profundo. Todavía estaba vivo. Contra todo pronóstico, todavía estaba respirando. El trabajo fue una tortura. No podía concentrarme. Cada reunión era un borrón. Cada llamada telefónica sonaba distante, irreal. Mis compañeros me preguntaron si me sentía bien, si estaba enfermo. Les dije que había dormido mal, nada más. Nadie sospechó nada. ¿Por qué lo harían? Yo era Renato, el tipo confiable, el que siempre llegaba temprano, el que nunca causaba problemas. Nadie imaginaba que mi esposa había intentado asesinarme la noche anterior. Durante el almuerzo llamé a Evelyn. Teníamos que establecer comunicación constante sin que Marlene sospechara cuando regresara. ¿Estás bien?, pregunté cuando contestó. Sí, respondió con voz cansada. Estoy bien. Solo extraño poder caminar libremente. 2 días más, le recordé. Marlene vuelve el jueves. Después empezamos a reunir las pruebas. Lo sé, suspiró. Es solo que estar de nuevo en esta silla, fingiendo ser débil, fingiendo necesitar ayuda para todo, es más difícil de lo que pensé. Pero puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Colgamos. Volví a mi escritorio. Las horas pasaron con lentitud dolorosa. Cuando finalmente terminó mi turno, casi corrí hacia la salida. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba asegurarme de que Evelyn estaba bien, de que Marlene no había regresado antes de tiempo, de que todo seguía según el plan. Llegué a las 7. La casa estaba en silencio. Evelyn estaba en la sala mirando televisión en su silla. Me saludó con un movimiento de cabeza. Preparé la cena, algo simple otra vez. Nos sentamos a comer. La conversación fue mínima, superficial. Cualquiera que nos viera pensaría que éramos una familia triste pero normal. Nadie imaginaría la conspiración que estábamos construyendo en silencio. Después de cenar ayudé a Evelyn a subir a su habitación. Cuando cerré la puerta ella se levantó de la cama inmediatamente y empezó a caminar en círculos. Necesitaba moverme, explicó en voz baja. Estar inmóvil todo el día me está volviendo loca. Lo sé, dije, pero solo un día más hasta que Marlene regrese. Después podemos empezar a planear cómo atraparla. Evelyn asintió. Sacó algo de debajo de su colchón. Un teléfono celular viejo. Lo encontré hace meses en el garaje, explicó. Mamá lo había tirado, pero todavía funciona. Lo he estado cargando en secreto. Podemos usarlo para grabar conversaciones sin que ella sepa. Era inteligente. Marlene revisaba nuestros teléfonos regularmente, siempre con alguna excusa sobre preocuparse por nuestra seguridad. Pero un teléfono que ella creía destruido, ese era perfecto. Excelente, dije. Necesitamos también pensar en instalar una cámara en la sala, tal vez en la cocina. Lugares donde Marlene hable libremente. Conozco a alguien que puede ayudarnos, dijo Evelyn tímidamente. Susana, la vecina de la Casa Verde. Ella era enfermera antes de retirarse. Siempre fue amable conmigo. Le caía mal mamá porque decía que era demasiado controladora. Creo que podemos confiar en ella.
Susana. La recordaba vagamente. Una mujer mayor, tal vez 60 años, que vivía sola 3 casas más abajo. Siempre saludaba cuando pasaba, a veces nos traía galletas en Navidad. Marlene la evitaba, decía que era entrometida. Tal vez precisamente por eso Susana podía ser una aliada. Mañana voy a hablar con ella, decidí. Le voy a contar todo. Si se niega a ayudarnos al menos sabremos que no podemos confiar en nadie más. Pero si acepta, tendremos una testigo, alguien fuera de esta casa que sabe la verdad. Esa noche tampoco dormí bien. Me quedé en mi cama, la cama que compartía con Marlene, mirando su lado vacío. Pensé en todas las noches que había dormido a su lado sin saber que estaba planeando mi muerte. ¿Cuántas veces me había abrazado mientras calculaba cuánto faltaba para cobrar el seguro? ¿Cuántas veces me había besado mientras imaginaba mi funeral? El engaño era tan profundo, tan completo, que me hacía dudar de cada momento que habíamos compartido. ¿Había algo real entre nosotros alguna vez o todo fue teatro desde el primer día? La mañana del miércoles llegó. Otro día de trabajo, otra jornada fingiendo normalidad. Pero esta vez tenía una misión. Durante mi hora de almuerzo salí de la oficina y manejé hasta mi vecindario. Toqué la puerta de la Casa Verde. Susana abrió con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi expresión. Renato, dijo sorprendida. ¿Qué sucede? Te ves terrible. Necesito hablar contigo, dije sin preámbulos. Sobre Marlene. Sobre Evelyn. Sobre algo que va a sonar completamente demente, pero te juro que es verdad. Susana me miró fijamente durante un largo momento. Después asintió y abrió la puerta completamente. Entra. Voy a preparar café. Algo me dice que vas a necesitarlo. Nos sentamos en su cocina llena de plantas y luz natural. Le conté todo. Desde el principio. El seguro de vida, las deudas de Marlene, la parálisis falsa de Evelyn, el intento de asesinato con gas, todo. Hablé durante 20 minutos sin parar. Susana escuchó en silencio, su expresión cambiando de incredulidad a horror a furia. Cuando terminé, ella dejó su taza de café sobre la mesa con tanta fuerza que pensé que se rompería. Esa maldita bruja, siseó. Siempre supe que había algo podrido en ella. La forma en que trataba a Evelyn, como si fuera una muñeca que podía controlar. La forma en que te hablaba, siempre con esa dulzura falsa. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé esto. Necesitamos tu ayuda, dije. Necesitamos probar lo que está haciendo antes de que intente matarme otra vez. Susana no lo pensó 2 veces. Cuenta conmigo. Tengo cámaras de seguridad sobrantes de cuando vivía mi esposo. Podemos instalarlas en tu casa sin que Marlene lo note. Y tengo contactos en el hospital donde trabaja su hermano. Puedo hacer algunas llamadas discretas, ver si alguien sospecha de Elías. Sentí un peso levantarse de mi pecho. No estábamos solos. Teníamos una aliada. Alguien que nos creía, que estaba dispuesta a arriesgarse para ayudarnos. Gracias, dije con voz quebrada. No sabes cuánto significa esto. Esa niña ha sufrido suficiente, dijo Susana con determinación. Y tú no mereces morir a manos de esa serpiente. Vamos a asegurarnos de que Marlene pague por lo que ha hecho. Esa tarde Susana vino a casa con una bolsa discreta. Evelyn la recibió en la puerta, todavía en su silla de ruedas manteniendo la actuación por si algún vecino miraba. Pero cuando cerramos las cortinas y aseguramos que nadie nos observaba, Evelyn se levantó y abrazó a Susana con fuerza. La mujer mayor la sostuvo como si fuera su propia hija, acariciándole el cabello, susurrándole que todo iba a estar bien. Fue la primera vez que vi a Evelyn llorar desde que descubrí la verdad. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Susana sacó 3 cámaras pequeñas de su bolsa. Eran modernas, casi invisibles, del tamaño de un botón. Mi esposo era paranoico con la seguridad, explicó mientras las mostraba. Instaló estas por toda la casa antes de morir. Yo nunca las usé, pero las guardé. Graban en alta definición y se conectan a una aplicación en el teléfono. Podemos monitorear todo en tiempo real. Trabajamos rápido. Instalamos una cámara en la sala, escondida entre los libros del estante donde Marlene nunca miraba porque odiaba leer. Otra en la cocina, camuflada entre los frascos de especias sobre la alacena. La tercera en el pasillo cerca de las escaleras, dentro de un detector de humo falso que Susana trajo específicamente para ese propósito. Cada ubicación fue elegida estratégicamente para cubrir los lugares donde Marlene hablaba por teléfono, donde se sentaba a planear, donde creía tener privacidad absoluta.
Las cámaras tienen detección de movimiento, explicó Susana mientras configuraba la aplicación en el teléfono viejo de Evelyn. Se activan automáticamente cuando alguien entra en la habitación. Las grabaciones se guardan en la nube, así que aunque Marlene encuentre las cámaras y las destruya, ya tendremos la evidencia respaldada. Eres un genio, dije sinceramente. Susana sonrió con tristeza. He vivido suficientes años para saber que las personas pueden ser monstruos. Especialmente cuando el dinero está involucrado. Tu esposa no es la primera asesina que he conocido, aunque probablemente sea la más calculadora. Pasamos las siguientes horas repasando el plan. Marlene regresaría mañana por la tarde. Yo tenía que actuar completamente normal, sorprendido de seguir vivo pero sin hacer preguntas incómodas. Evelyn tenía que volver a ser la hija paralítica y silenciosa. Susana sería nuestra observadora externa, monitoreando las cámaras desde su casa, grabando todo lo relevante. Si Marlene sospechaba algo, si la situación se volvía peligrosa, Susana llamaría a la policía inmediatamente. Una cosa más, dijo Susana antes de irse. Renato, necesitas hacerte un examen médico mañana temprano. Antes de que Marlene regrese. Un análisis de sangre completo. Si todavía hay rastros de monóxido de carbono en tu sistema, podemos usarlo como evidencia de que hubo envenenamiento intencional. Tenía razón. No había pensado en eso. Lo haré, prometí. Primera cosa en la mañana. Esa noche Evelyn y yo cenamos juntos, pero ninguno de los dos tenía apetito. La tensión era palpable. Mañana tendríamos que enfrentar a Marlene cara a cara sabiendo exactamente lo que había intentado hacer. Tendríamos que mirarla a los ojos y fingir que no sabíamos nada. Actuar como el esposo amoroso y la hijastra obediente mientras por dentro hervíamos de furia y miedo. Puedes hacerlo, le dije a Evelyn cuando la ayudé a subir a su habitación. Has estado actuando durante 2 años. Un día más no va a matarte. No es actuar lo que me asusta, confesó. Es lo que va a pasar cuando mamá vea que sigues vivo. Va a entrar en pánico. Las personas en pánico hacen cosas impredecibles. Por eso tenemos las cámaras, le recordé. Y por eso Susana está vigilando. No estamos solos en esto. Evelyn asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Lo compartía. Mañana todo podía salir terriblemente mal. Pero también era nuestra única oportunidad de exponer la verdad. El jueves amaneció gris y frío. Me levanté temprano, me vestí, conduje hasta una clínica privada lejos de mi vecindario. Le expliqué al médico de guardia que había tenido una posible exposición a monóxido de carbono, que necesitaba hacerme exámenes. El doctor me miró con preocupación, me hizo un montón de preguntas sobre síntomas, tomó muestras de sangre, me conectó a monitores. Los resultados llegaron en 1 hora. Niveles elevados de carboxihemoglobina en sangre. Evidencia clara de exposición reciente a gas tóxico. El médico quería hospitalizarme inmediatamente. No puedo, dije. Tengo algo importante que hacer hoy. Pero necesito una copia de estos resultados. Todos los documentos que prueben lo que encontraron. El doctor protestó pero finalmente accedió. Me dio un sobre lleno de reportes médicos, análisis detallados, su firma y sello oficial. Evidencia irrefutable de que había sido envenenado. Guardé el sobre en mi auto, escondido bajo el asiento. Una póliza de seguro en caso de que todo lo demás fallara. Llegué a la oficina cerca de las 9. Trabajé en piloto automático, mi mente constantemente revisando el plan, anticipando cada posible escenario. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de texto de Marlene. Llegando a casa en 1 hora. Espero que todo esté bien. Te amo. Esas últimas 2 palabras me revolvieron el estómago. Te amo. Qué fácil era para ella mentir. Qué natural sonaba su falsedad. Salí de la oficina temprano con la excusa de que mi esposa regresaba de viaje. Nadie cuestionó nada. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Este era el momento. La confrontación silenciosa. El inicio del final. Llegué a las 4. Evelyn estaba en la sala en su silla de ruedas mirando televisión como siempre. Me miró cuando entré y vi la tensión en su rostro aunque intentaba ocultarla. Está todo listo, susurró cuando me acerqué a saludarla. Las cámaras están funcionando. Susana está vigilando. Media hora después escuchamos el coche de Marlene en la entrada. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. La puerta se abrió. Marlene entró con su maleta, su abrigo elegante, su sonrisa perfecta. Nos miró. A mí. A Evelyn.
Sus ojos se detuvieron en mi cara durante un segundo demasiado largo. Vi algo cruzar su expresión. Sorpresa, confusión, miedo, pero se recuperó instantáneamente. Amor, dijo dejando caer la maleta y caminando hacia mí con los brazos abiertos. Qué alegría verte. ¿Cómo estuvo todo? ¿Algún problema mientras no estaba? Me abrazó. Su perfume me sofocó. Sus brazos alrededor de mi cuerpo se sintieron como serpientes enrollándose. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla con violencia. Todo bien, dije con voz neutra. Tranquilo. Nada emocionante. Marlene se separó y me miró a los ojos. Estaba buscando algo. Alguna señal de que algo había salido mal. ¿Dormiste bien?, preguntó con tono casual, pero sus ojos estaban analizando cada detalle de mi cara. Como siempre, mentí. Cansado del trabajo, pero nada fuera de lo normal. Vi su mandíbula tensarse casi imperceptiblemente. No podía creerlo. Yo debería estar muerto. Mi cuerpo debería estar tieso y frío en la sala, asfixiado por el gas que ella había dejado abierto intencionalmente. Pero aquí estaba, vivo, respirando, hablándole como si nada. Su plan había fallado y no entendía cómo. «¿Y tú, cariño?», dijo Marlene volteándose hacia Evelyn con esa dulzura envenenada que usaba siempre. «¿Te portaste bien? ¿Tomaste tus medicamentos?». «Sí, mamá», respondió Evelyn con voz apagada, perfectamente actuada. «Todos los días». Marlene se acercó a su hija, le acarició el cabello con falsa ternura. Yo vi el desprecio en sus ojos. Esta mujer había destruido a su propia hija solo para mantenerla controlada, para usarla como peón en su juego macabro. Sentí náuseas. «Voy a desempacar», anunció Marlene. «Después preparo algo especial para la cena. Una celebración de que la familia está junta otra vez». Subió las escaleras con su maleta. Evelyn y yo nos miramos. No dijimos nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que el juego acababa de comenzar. Marlene iba a intentar descubrir qué había salido mal. Iba a buscar evidencia de su plan fallido. Y nosotros teníamos que ser perfectos. Un solo error y todo se derrumbaría. Esa noche Marlene cocinó pollo asado con vegetales. Puso la mesa con cuidado, encendió velas, sirvió vino. Una cena perfecta. Una esposa perfecta. Una mentira perfecta. Comimos en silencio incómodo. Marlene hacía preguntas casuales sobre mi semana, sobre el trabajo, sobre si había pasado algo inusual en casa. Cada pregunta era una trampa. Cada respuesta tenía que ser calculada. ¿Hubo algún problema con el gas?, preguntó de repente con tono inocente. A veces esa estufa vieja tiene fugas. Debería revisarla un técnico. Mi sangre se heló, pero mantuve la cara neutral. No noté nada extraño, dije. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, respondió encogiéndose de hombros. Preocupación de esposa. Ya sabes cómo soy. Sí, sabía exactamente cómo era. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté al lado de Marlene sintiendo cada centímetro de distancia entre nosotros como un abismo. Ella se durmió rápido, o al menos fingió dormir. Yo me quedé despierto mirando el techo, escuchando su respiración, preguntándome si estaba planeando su próximo movimiento. Cada vez que se movía en la cama yo me tensaba esperando algo, no sabía qué. Un ataque, una confesión, cualquier cosa. Pero nada pasó. Solo el silencio pesado de dos personas compartiendo una cama mientras guardaban secretos mortales. A la mañana siguiente Marlene actuó completamente normal. Preparó el desayuno cantando suavemente, besó mi mejilla antes de que me fuera a trabajar, le dio a Evelyn sus supuestos medicamentos con esa sonrisa maternal falsa. Pero yo notaba los detalles que antes habría ignorado. La forma en que sus ojos se movían constantemente por la casa, buscando algo fuera de lugar. La tensión en sus hombros cuando pensaba que nadie la miraba. El teléfono celular que revisaba obsesivamente cada 5 minutos. En el trabajo recibí un mensaje de Susana. Las cámaras captaron algo anoche. Marlene bajó a las 2 de la mañana. Estuvo revisando la estufa durante 20 minutos. Buscaba evidencia de que el gas había estado abierto. Todo quedó grabado. Sentí una mezcla de triunfo y terror. Teníamos algo. Pero también significaba que Marlene estaba desesperada por entender que había fallado. Una persona desesperada es peligrosa. Impredecible. Esa tarde cuando llegué a casa encontré a Marlene hablando por teléfono en voz baja en la cocina.
Se calló abruptamente cuando me vio. Era mi hermano, explicó rápidamente. Solo poniéndonos al día. Elías. El cómplice. El médico corrupto que había falsificado los reportes de Evelyn. Dale saludos de mi parte, dije con tono casual. Marlene asintió con una sonrisa tensa. Subí a cambiarme de ropa. En mi habitación revisé el teléfono que Susana me había dado para monitorear las cámaras. Rebobiné la grabación de hace 10 minutos. Marlene hablando con Elías. No lo entiendo. Debería haber funcionado. Dejé el gas abierto, cerré todas las salidas. Es imposible que haya sobrevivido a menos que alguien lo ayudara. Necesitamos ser más cuidadosos. Vigilar más. Algo está mal, Elías. Puedo sentirlo. La voz de su hermano respondió, cálmate. Tal vez simplemente no inhaló suficiente. Tal vez se despertó y cerró el gas sin darse cuenta de lo que estaba pasando. No significa que sospeche nada. Pero tienes razón, tenemos que ser más cuidadosos. La próxima vez tiene que ser infalible. La próxima vez. Ya estaban planeando el siguiente intento. Mi corazón latía con fuerza. Teníamos la confesión en video. Marlene admitiendo que había dejado el gas abierto intencionalmente. Elías hablando de otro intento. Esto era suficiente para ir a la policía. Pero Susana tenía razón cuando dijo que necesitábamos más. Necesitábamos que Marlene confesara el motivo. Las deudas. El seguro de vida. Todo el plan completo documentado de su propia boca. Los siguientes días fueron una pesadilla de tensión constante. Marlene me observaba todo el tiempo. Me hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina, sobre si me sentía bien, sobre si había notado algo extraño últimamente. Yo respondía con normalidad forzada, actuando como el esposo obediente que siempre había sido. Por las noches ella revisaba la casa cuando creía que yo dormía. Buscaba evidencia de sabotaje, de interferencia, de cualquier cosa que explicara por qué su plan había fallado. Evelyn mantenía su papel perfectamente. La hija paralítica y medicada. Pero yo veía el cansancio en sus ojos. La tensión de fingir debilidad cuando cada fibra de su ser quería gritar la verdad. Una noche cuando llevé a su habitación me susurró, no sé cuánto más puedo aguantar esto. Es como vivir en una jaula otra vez. Pronto, le prometí. Susana dice que ya casi tenemos suficiente evidencia. Solo necesitamos una confesión más clara sobre el seguro de vida. El momento llegó el sábado por la noche. Marlene recibió una llamada que la puso visiblemente nerviosa. Habló en voz baja, agitada, y después colgó con cara de pánico. Inmediatamente llamó a Elías. Yo fingí estar viendo televisión, pero había activado la aplicación de las cámaras en mi teléfono. La grabación captó todo. Elías, tenemos un problema grave, dijo Marlene caminando de un lado a otro de la cocina. Los prestamistas llamaron. Quieren su dinero para el fin de mes. $50,000 o van a venir por mí. No tengo ese dinero. El único dinero que tengo es ese maldito seguro de vida de Renato y él sigue respirando. Cálmate, dijo Elías. Vamos a pensar en algo. ¿Pensar en qué?, explotó Marlene. El plan del gas falló. No puedo intentar lo mismo 2 veces o va a sospechar. Necesito que parezca natural. Un accidente. Una enfermedad súbita. Algo que no levante alarmas. Puedo conseguir algo, dijo Elías lentamente. Un medicamento que causa paro cardíaco. Imita un infarto natural. Si se lo das en dosis pequeñas durante una semana nadie sospechará. Parecerá que su corazón simplemente falló por estrés. Mi sangre se congeló. Estaban planeando envenenarme lentamente. Durante días. Y yo no tendría idea hasta que fuera demasiado tarde. Hazlo, ordenó Marlene. Tráeme ese medicamento lo antes posible. Y esta vez no puede fallar. Ya perdimos demasiado tiempo. Esos hombres no van a esperar más y si no les pago van a matarme a mí. Prefiero ser viuda rica que cadáver pobre. Colgó. Se quedó parada en la cocina respirando profundo, recuperando la compostura. Después salió como si nada, se sentó a mi lado en el sofá con una sonrisa. ¿Quieres algo de beber, amor?, preguntó con dulzura. No, gracias, respondí automáticamente, sabiendo que cualquier cosa que me diera ahora podría estar envenenada. Esa noche envié el video a Susana. Su respuesta fue inmediata, esto es suficiente. Tenemos confesión de intento de asesinato, conspiración, motivo financiero, todo. Mañana vamos a la policía. Pero había un problema.
Mañana era domingo. Las oficinas estarían cerradas. Y Elías le había prometido a Marlene conseguir el veneno rápido. Teníamos que actuar antes de que el medicamento llegara a esta casa. Antes de que Marlene tuviera otra oportunidad de matarme. Le mandé un mensaje a Susana: no podemos esperar hasta mañana. Ella va a empezar a envenenarme en cuanto tenga las drogas. Necesitamos hacer algo ahora. Conozco a un detective retirado, respondió Susana. Podemos llamarlo esta noche. Explicarle todo. Mostrarle las grabaciones. Él sabrá qué hacer. Era arriesgado, pero quedarnos quietos era más peligroso. Hazlo, escribí. 1 hora después Susana tocó nuestra puerta. Marlene abrió con expresión suspicaz. Susana. ¡Qué sorpresa! ¿Pasa algo? Venía a ver cómo estaba Evelyn, mintió Susana con naturalidad. Hace días que no la veo. Quería traerle unas galletas que horneé. Marlene no tuvo opción más que dejarla pasar. Susana entró actuando como la vecina amable y entrometida que Marlene siempre había despreciado. Se sentó en la sala, habló trivialidades, pero cuando Marlene fue al baño por un momento Susana me pasó discretamente un papel doblado. Lo abrí cuando Marlene no miraba. Detective García viene mañana temprano. 6 de la mañana. Antes de que Marlene despierte. Ten las grabaciones listas. Va a arrestarla en el acto. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Mañana al amanecer todo terminaría. Una forma u otra. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé acostado al lado de Marlene escuchando cada respiración, cada movimiento, esperando el amanecer como un condenado espera su sentencia. Pero en este caso la sentencia no era para mí. Era para ella. En pocas horas el detective García llegaría y toda esta pesadilla terminaría. O eso esperaba. Porque la pequeña voz en mi cabeza seguía susurrando que algo podía salir mal. Que Marlene podía descubrirnos. Que podía escapar. Que podíamos terminar muertos antes de que llegara la ayuda. A las 5 de la mañana me levanté con cuidado. Marlene seguía dormida o fingía estarlo. Me vestí en silencio, bajé las escaleras sin hacer ruido. Evelyn ya estaba despierta en su habitación. Le había enviado un mensaje la noche anterior explicándole el plan. Cuando pasé frente a su puerta la escuché moverse. Unos minutos después bajó en su silla de ruedas. Nos miramos sin decir nada. Sus ojos reflejaban el mismo miedo y esperanza que yo sentía. Preparé café solo para tener algo que hacer con las manos. Las 6 de la mañana llegaron con lentitud tortuosa. A las 6:05 tocaron la puerta. 3 golpes suaves pero firmes. Abrí inmediatamente. El detective García era un hombre de unos 60 años, canoso, con ojos afilados que habían visto demasiadas cosas malas. Detrás de él había 2 oficiales uniformados. Susana estaba con ellos, su expresión seria y determinada. Renato, dijo García en voz baja. Susana me mostró las grabaciones. Son suficientes para una orden de arresto. Pero necesito que me confirmes todo antes de proceder. Tu esposa intentó matarte con gas hace una semana. ¿Es correcto? Sí, respondí con voz temblorosa. Cerró todas las salidas y dejó el gas abierto. Yo debería estar muerto. Mi hijastra me salvó. García miró a Evelyn en su silla de ruedas. La joven que supuestamente está paralizada, dijo sin emoción. Evelyn se levantó de la silla ante los ojos sorprendidos de los 2 oficiales. Caminó hacia García con pasos firmes. Nunca estuve paralizada. Mi madre falsificó mi condición médica con ayuda de su hermano, el doctor Elías Mendoza. Me drogaron durante 2 años para mantenerme controlada y callada. García asintió lentamente. Voy a necesitar que vengan ambos a declarar formalmente después de esto. Pero primero arrestemos a tu madre. Se volvió hacia los oficiales. Vengan conmigo. Mantengan el ruido al mínimo hasta que tengamos a la sospechosa asegurada. Subimos las escaleras. Cada paso parecía resonar como un trueno en el silencio de la casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Llegamos a la habitación que compartía con Marlene. La puerta estaba cerrada. García hizo una señal. Uno de los oficiales la abrió suavemente. La cama estaba vacía. El pánico me atravesó como un cuchillo. No está, susurré. ¿Dónde está? García reaccionó inmediatamente. Hizo señas a los oficiales para que revisaran las otras habitaciones. Yo corrí escaleras abajo con el corazón en la garganta.
La sala estaba vacía. La cocina estaba vacía. La puerta trasera estaba entreabierta. Marlene había escapado. Maldición, gruñó García bajando detrás de mí. Debió escuchar cuando llegamos. Llamaré refuerzos. Emitiremos una orden de búsqueda. No puede haber ido muy lejos. Pero yo conocía a Marlene. Si había huido era porque tenía un plan. Un lugar a donde ir. Y probablemente una última carta que jugar. Su hermano, dije de repente, va a ir con Elías. Es su único cómplice. Su único refugio. García sacó su teléfono. Dame la dirección del doctor Mendoza. Le di toda la información que tenía. El consultorio de Elías, su casa, todo lo que sabía. García coordinó con su equipo mientras yo me quedaba parado en medio de mi sala sintiendo que todo se desmoronaba. Habíamos estado tan cerca, tan malditamente cerca. Evelyn puso su mano en mi brazo. Va a estar bien, dijo, pero su voz temblaba. La van a encontrar. Susana nos abrazó a ambos. Ustedes están a salvo. Eso es lo más importante. Marlene ya no puede hacerles daño. Está huyendo como la cobarde que es. Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía expuesto, vulnerable. Mientras Marlene estuviera libre, ahí afuera era una amenaza. Conocía mis rutinas, mis debilidades, mis miedos. Y estaba desesperada. Una mujer desesperada con $50,000 de deuda y prestamistas violentos esperándola haría cualquier cosa. García colgó el teléfono. Tenemos unidades dirigiéndose a la casa y consultorio del doctor Mendoza. También pusimos alertas en aeropuertos y estaciones de autobús. Si intenta salir de la ciudad la atraparemos. Hizo una pausa. Pero necesito que ustedes vengan conmigo a la estación. Tienen que hacer declaraciones formales. Y francamente estarán más seguros ahí mientras la buscamos. Aceptamos sin dudarlo. Susana se ofreció a venir con nosotros. En el coche patrulla camino a la estación mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé. García me hizo una seña de que contestara, pero que pusiera el altavoz. Hola, dije con voz cautelosa. Renato. Era Marlene. Su voz sonaba diferente. Ya no había dulzura fingida. Solo furia fría. Pensaste que eras muy inteligente. Tú y esa mocosa traidora. Pensaron que podían engañarme. Marlene, entrégate, dije intentando sonar calmado. Ya terminó. La policía tiene todo. Las grabaciones, las confesiones, todo. Ella rió. Una risa amarga, quebrada. Terminó. Sí, supongo que sí. Pero si yo caigo no voy a caer sola. Ustedes me quitaron todo. Mi plan, mi dinero, mi salida. Así que ahora les voy a quitar algo a ustedes. ¿Qué estás diciendo?, pregunté aunque el miedo ya estaba trepando por mi garganta. Ese detective que te está ayudando tiene familia. Una esposa. 2 hijas pequeñas. Sería una tragedia si algo les pasara por su culpa. Por ayudar a un hombre que firmó su propia sentencia de muerte el día que se casó conmigo. García se puso pálido. Agarró el teléfono de mi mano. Señora, amenazar a mi familia es un delito federal. Cada palabra que está diciendo está siendo grabada. Está empeorando su situación. Mi situación ya no puede empeorar, respondió Marlene. Voy a ir a prisión de todas formas. Pero puedo hacer mucho daño antes de que me atrapen. Así que aquí está mi propuesta. Dejan ir a Elías. Destruyen toda la evidencia. Y Renato retira los cargos. O empiezo a visitar a la gente que ustedes aman. Eso no va a pasar, dijo García con voz de acero. Vamos a encontrarla. Y cuando lo hagamos va a enfrentar cargos por intento de asesinato, extorsión, amenazas terroristas y todo lo demás que pueda agregar. Marlene colgó sin responder. El silencio en el coche era denso como plomo. García inmediatamente hizo llamadas frenéticas. Protección policial para su familia. Alertas a todos los oficiales. Marlene acababa de convertirse de sospechosa de asesinato a amenaza pública. En la estación de policía pasamos horas dando declaraciones. Mostramos todas las grabaciones. Los videos de Marlene admitiendo el intento de asesinato. Las conversaciones sobre el veneno. Todo. Oficiales iban y venían con actualizaciones. Encontraron a Elías en su consultorio. Lo arrestaron sin resistencia. Pero Marlene seguía desaparecida. Conoce la ciudad mejor que nosotros, admitió García frustrado.
Y tiene contactos que no conocemos. Gente peligrosa si lo que dijo sobre las deudas es verdad. Evelyn estaba sentada a mi lado temblando. Le puse mi brazo alrededor de sus hombros. Va a estar bien, le susurré aunque no estaba seguro de creer mis propias palabras. Pero entonces uno de los oficiales entró corriendo con su radio crepitando. Detective, tenemos algo. Una mujer que coincide con la descripción de Marlene Sánchez fue vista en un motel cerca de la autopista. Unidades están en camino. García se levantó de golpe. Quédense aquí, nos ordenó. No salgan de esta estación hasta que yo regrese. Salió corriendo con 3 oficiales más. Evelyn, Susana y yo nos quedamos en esa sala fría esperando noticias, esperando que la pesadilla finalmente terminara. Las horas en esa estación de policía se sintieron como días. Evelyn estaba sentada a mi lado mordiendo sus uñas, un hábito nervioso que no había visto en años. Susana nos trajo café de una máquina vieja en el pasillo, pero ninguno de los dos pudo tomarlo. El sabor amargo no hacía más que recordarnos la amargura de toda esta situación. Estábamos atrapados en un limbo. A salvo pero no realmente. Protegidos pero vulnerables. Esperando noticias que podían ser nuestra salvación o nuestra condena. Un oficial joven se acercó cada media hora con actualizaciones que no decían nada. Todavía buscando. Sin novedades. El detective llamará pronto. Palabras vacías que no llenaban el agujero de ansiedad en mi estómago. Miré el reloj de pared. Habían pasado 3 horas desde que García salió corriendo hacia ese motel. 3 horas de silencio. Eso no podía ser bueno. Evelyn apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Qué pasa si no la encuentran?, susurró. ¿Qué pasa si desaparece y nosotros tenemos que vivir el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro, esperando que aparezca para terminar lo que empezó? No va a pasar, dije con más convicción de la que sentía. García es bueno en lo que hace. La va a encontrar. Pero mis propias dudas me comían por dentro. Marlene había demostrado ser más inteligente, más fría, más calculadora de lo que nunca imaginé. Si había logrado planear mi asesinato con tanta precisión, fingir amor durante 5 años, destruir a su propia hija sin remordimiento, que le impedía desaparecer completamente, cambiar de identidad, irse a otro país, empezar de nuevo mientras nosotros vivíamos con el terror constante de que algún día tocaría nuestra puerta. La puerta de la sala se abrió bruscamente. García entró. Tenía sangre en la manga de su camisa. Su expresión era dura, impenetrable. Mi corazón se detuvo. Evelyn se puso de pie de un salto. Susana contuvo el aliento. La encontramos, dijo García. Su voz sonaba cansada. Derrotada de alguna forma que no entendí inmediatamente. ¿Está arrestada?, pregunté. García se sentó pesadamente en una silla frente a nosotros. Se frotó la cara con ambas manos antes de responder. Marlene se atrincheró en una habitación del motel. Tenía un arma. No sabemos de dónde la sacó. Cuando llegamos gritó que no iba a ir a prisión. Que prefería morir. El estómago se me revolvió. ¿Qué pasó? Intentamos negociar durante 2 horas. Traímos un negociador profesional. Le ofrecimos todo lo que pudimos dentro de la ley. Pero ella estaba más allá de la razón. Seguía gritando sobre las deudas, sobre los prestamistas, sobre cómo ustedes habían arruinado su vida. García hizo una pausa larga. Y después se disparó. El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras flotaron en el aire sin que mi cerebro pudiera procesarlas completamente. Marlene estaba muerta. Mi esposa. La mujer que había intentado matarme. La mujer que había torturado a su propia hija durante 2 años. Estaba muerta por su propia mano. Evelyn empezó a llorar. No sé si eran lágrimas de alivio o de dolor o de alguna emoción compleja que no tenía nombre. Abracé a mi hijastra mientras su cuerpo temblaba. Susana también lloraba en silencio, limpiándose los ojos con un pañuelo arrugado. Lo siento, dijo García. Sé que esto no es el final que esperaban. Habría sido mejor que enfrentara un juicio, que pagara por sus crímenes de forma apropiada. Pero al menos terminó. Ustedes están a salvo ahora. ¿Y Elías?, pregunté con voz ronca. El doctor Mendoza está en custodia. Confesó todo cuando le dijimos lo que había pasado con su hermana. Los cargos de falsificación de documentos médicos, conspiración para cometer asesinato, todo. Va a pasar décadas en prisión. García se inclinó hacia adelante.
Necesito que sepan algo. Encontramos evidencia en el consultorio de Elías. Récords de otros pacientes con diagnósticos sospechosos. Marlene y él habían hecho esto antes. Ustedes no fueron sus primeras víctimas. El horror de esa revelación me golpeó como un puño. ¿Cuántos?, susurré. Todavía estamos investigando. Pero al menos 3 casos en los últimos 10 años. Personas vulnerables que firmaron seguros de vida generosos y después murieron en circunstancias que parecían naturales pero que ahora lucen extremadamente sospechosas. García sacudió la cabeza. Elías está cooperando completamente. Va a testificar sobre todo. Las familias de esas víctimas finalmente van a tener respuestas. Me sentí enfermo. Yo había sido el objetivo número 4 en una serie de asesinatos. Un nombre más en una lista de personas que Marlene había considerado desechables. Herramientas para conseguir dinero. Nada más. ¿Qué pasa con nosotros ahora?, preguntó Evelyn limpiándose las lágrimas. ¿Qué hacemos? García se suavizó al mirarla. Ahora reconstruyen sus vidas. Van a necesitar terapia, ambos. Lo que vivieron no es algo que se supere fácilmente. Pero tienen tiempo. Tienen libertad. Tienen una oportunidad de ser felices. Se puso de pie. Voy a necesitar que regresen mañana para firmar algunos documentos finales. Pero por hoy pueden irse a casa. La escena en el motel está siendo procesada. El cuerpo de Marlene será trasladado a la morgue. Eventualmente tendrán que tomar decisiones sobre el funeral, pero eso puede esperar. No quería pensar en un funeral. No quería pensar en enterrar a la mujer que había compartido mi cama mientras planeaba mi muerte. Pero esas eran preocupaciones para otro día. Por ahora solo quería salir de esa estación, respirar aire fresco, sentir el sol en mi cara. Susana nos llevó a casa en su coche. El viaje fue silencioso. Cuando llegamos la casa se veía diferente. Ya no era una trampa. Ya no era un escenario de horror. Era solo una casa. Paredes y ventanas y puertas. Nada más. Entramos los 3 juntos. Evelyn caminó directamente a su habitación sin usar la silla de ruedas. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que esconderse. Escuché el sonido de su puerta cerrarse suavemente. Susana me puso una mano en el hombro. Va a doler durante mucho tiempo, dijo. Ambos van a tener pesadillas. Van a tener días malos. Pero sobrevivieron. Eso cuenta para algo. Gracias, dije. Por todo. Sin ti no habríamos logrado nada. Son buenas personas, respondió Susana. Merecían ayuda. Merecían justicia. Hizo una pausa. Voy a estar aquí si me necesitan. Para lo que sea. Después de que Susana se fue me quedé parado en medio de mi sala. La misma sala donde casi muero envenenado por gas. La misma sala donde Evelyn se había levantado de su silla de ruedas y había salvado mi vida. Tanto había pasado en tan poco tiempo. Mi mundo entero se había volteado, destruido, y ahora tenía que encontrar la forma de reconstruirlo. Subí las escaleras y toqué suavemente la puerta de Evelyn. ¿Puedo entrar?, pregunté. Sí, respondió con voz quebrada. Entré. Ella estaba sentada en su cama, abrazando una almohada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Me senté a su lado y ninguno de los dos dijo nada durante un largo rato. No había palabras suficientes para lo que habíamos vivido. Finalmente Evelyn habló. Sé que era mi madre. Sé que debería sentir más dolor por su muerte. Pero solo siento alivio. Y eso me hace sentir como una persona terrible. No eres terrible, dije firmemente. Tu madre te torturó durante 2 años. Intentó usarte como herramienta para asesinarme. No le debes lágrimas. No le debes nada. Alguna vez fue buena conmigo, susurró Evelyn. Cuando yo era pequeña. Antes de que todo se volviera sobre dinero y planes y mentiras. Había una versión de ella que me amaba. Creo. O tal vez eso también era actuación. Ya no sé qué era real. Lo sé, dije. Yo tampoco sé qué partes de nuestro matrimonio fueron reales. Si alguna vez me amó o si desde el primer día yo fui solo un medio para un fin. Pero ya no importa. Se acabó. Y nosotros seguimos aquí. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa sin la presencia de Marlene llenando cada espacio con su falsedad perfecta. Evelyn y yo nos movíamos por las habitaciones como fantasmas, tratando de encontrar una nueva normalidad en un lugar que había sido escenario de tanto horror.
El funeral fue pequeño, casi vacío. Solo nosotros dos, Susana y algunos compañeros de trabajo de Marlene que no sabían nada de la verdad. Enterramos sus secretos junto con su cuerpo. El juicio de Elías fue rápido. Con su confesión completa y toda la evidencia que teníamos no hubo necesidad de un proceso largo. Lo sentenciaron a 25 años de prisión por conspiración para cometer asesinato, falsificación de documentos médicos y fraude. Las familias de las otras víctimas también presentaron cargos. Ese hombre había destruido tantas vidas por dinero. Verlo esposado siendo llevado a prisión me dio una satisfacción oscura que no sabía que necesitaba. La compañía de seguros investigó todo el caso. Al final determinaron que Marlene había cometido fraude desde el principio con intenciones criminales. Cancelaron la póliza pero no me pidieron devolver ningún pago. No es que importara. El dinero nunca había sido el punto. Mi vida había sido el punto. Y todavía la tenía. Evelyn empezó terapia intensiva. Una psicóloga especializada en trauma y abuso. Las primeras sesiones fueron brutales. Mi hijastra llegaba a casa con los ojos hinchados, agotada emocionalmente. Pero poco a poco empezó a sanar. Empezó a caminar por la casa sin miedo. Empezó a sonreír de verdad. Empezó a hacer planes para su futuro, algo que había sido imposible durante 2 años de cautiverio disfrazado. Quiero estudiar, me dijo una noche durante la cena. Psicología. Quiero ayudar a otras personas que han pasado por lo que yo pasé. Personas atrapadas en situaciones donde no pueden pedir ayuda. Vas a ser increíble en eso, le dije sinceramente. Tienes la fuerza. Tienes la experiencia. Vas a cambiar vidas. Yo también empecé terapia. Descubrí que cargar con el peso de haber sido el objetivo de un asesinato planeado por la persona que supuestamente te amaba no era algo que podías simplemente superar. Las pesadillas eran constantes. Despertaba en medio de la noche oliendo gas que no existía, sintiendo manos invisibles cerrando mi garganta. Pero con ayuda profesional los episodios se volvieron menos frecuentes. Aprendí a vivir con las cicatrices que Marlene había dejado en mi mente. 3 meses después de la muerte de Marlene, Evelyn y yo tomamos una decisión. No podíamos seguir viviendo en esa casa. Cada habitación tenía memorias envenenadas. Cada esquina guardaba secretos que queríamos olvidar. Pusimos la propiedad en venta y nos mudamos a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Un lugar sin historia. Un lugar donde podíamos empezar de cero. Susana venía a visitarnos cada semana. Se había convertido en algo más que una vecina o una aliada. Era familia. La abuela que Evelyn nunca tuvo. La amiga que yo necesitaba cuando las noches se volvían demasiado oscuras. Comíamos juntos, hablábamos de todo y de nada, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido destruido. Un día, casi 6 meses después de todo, recibí una carta del banco. El departamento donde vivía Marlene antes de casarse conmigo había sido embargado por falta de pago. Dentro encontraron cajas con documentos. Evidencia de las deudas que había mencionado. $50,000 debidos a prestamistas ilegales. Recibos de casinos. Estados de cuenta vacíos. La prueba física de la desesperación que la había llevado a planear mi muerte. El banco me preguntaba si quería reclamar algo de sus pertenencias antes de que todo fuera subastado. Fui solo. No quería que Evelyn viera esto. El departamento era pequeño, oscuro, lleno de una vida que Marlene había escondido de mí. Fotos de ella con hombres que no conocía. Botellas de alcohol vacías. Más recibos de deudas. Esta era la vida real de mi esposa. La que nunca me mostró. La mentirosa, la adicta, la desesperada dispuesta a matar por dinero. Entre las cajas encontré algo que me detuvo en seco. Un cuaderno. Un diario. Con manos temblorosas lo abrí. Las primeras entradas eran de hace 7 años. Antes de conocerme. Marlene escribiendo sobre su plan. Necesito encontrar a alguien solitario. Alguien con dinero. Alguien que no tenga familia que haga preguntas. El seguro de vida es la clave. Solo necesito ser paciente. Página tras página detallando cómo me había encontrado, cómo había estudiado mis rutinas, cómo había planeado cada interacción para hacerme enamorar. Yo no había sido una víctima al azar. Había sido seleccionado específicamente. Casado. Cerré el diario. Lo tiré de vuelta en la caja. No lo quería. No quería ninguna de estas cosas. Salí de ese departamento y nunca volví. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados.
Evelyn se inscribió en la universidad ese otoño. La llevé el primer día de clases. La vi caminar hacia el edificio con su mochila, con su cabeza en alto, con esa determinación que había desarrollado después de sobrevivir lo imposible. Ya no era la niña quebrada en una silla de ruedas. Era una mujer fuerte que había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había salido del otro lado. Estoy orgulloso de ti, le dije cuando volvió esa tarde. Tú me salvaste, respondió. Bueno, yo te salvé primero técnicamente. Pero tú me diste una razón para seguir luchando durante esos 2 años. Saber que si yo me rendía mamá te mataría. No podía permitirlo. Nos salvamos mutuamente, dije. Y eso es lo que la familia hace. Ella sonrió. Familia. Me gusta cómo suena eso. Una familia real esta vez. No la mentira que teníamos antes. Pasó 1 año. Después 2. La vida continuó. Evelyn sobresalió en sus estudios. Yo cambié de trabajo. Encontré algo que me daba más satisfacción que simplemente pagar cuentas. Empecé a salir de nuevo, cautelosamente, aprendiendo a confiar otra vez aunque las cicatrices nunca desaparecieron completamente. Susana seguía siendo nuestra roca, nuestra constante. En el 2º aniversario de la muerte de Marlene, Evelyn y yo fuimos al cementerio. No para llorar. No para perdonar. Solo para cerrar ese capítulo definitivamente. Nos paramos frente a la tumba en silencio durante unos minutos. Gracias, dijo Evelyn finalmente. La miré confundido. ¿Por qué le agradeces? Por fallar, respondió. Por ser tan mala en asesinar que nos dio tiempo de descubrirla. Por ser tan arrogante que no consideró que yo podría resistirme. Por darnos la oportunidad de vivir. Hizo una pausa. No la perdono. Nunca lo haré. Pero tampoco voy a dejar que su sombra arruine el resto de mi vida. Ya le di 2 años. No va a tener ni un día más. Nos fuimos del cementerio tomados del brazo. Padre e hija no por sangre sino por elección. Por supervivencia. Por amor que había sido forjado en el fuego de la traición y había salido más fuerte. Esa noche cenamos en casa con Susana. Reímos. Contamos historias. Hicimos planes para el futuro. Un futuro que Marlene había intentado robarnos, pero que nosotros habíamos recuperado con uñas y dientes. Habíamos sobrevivido. Habíamos vencido. Y finalmente, después de todo, éramos libres. La casa cerrada por fuera ya no nos atrapaba. La hijastra paralítica ya no fingía debilidad. El gas que debía matarme se había disipado. Y la mujer que quiso destruirnos estaba enterrada mientras nosotros seguíamos respirando, viviendo, construyendo algo hermoso sobre las cenizas de su maldad. Esta era nuestra victoria. Y nadie podía quitárnosla.